vamos a trabajar taller de materialización arquitectónica 4, haciendo énfasis en algunos temas que de hecho ustedes ya conocen, pero que es importante en esta etapa profundizar específicamente para taller, para nuestros trabajos de taller, ¿no? Aquí ven ustedes, no está muy claro porque este salón no es el mejor para proyectar, pero en el integrador que se encuentra aquí, ya pueden ustedes ver cuál es la temática que nosotros vamos a seguir en este semestre. Yo he tratado de dejarla lo más completa posible para precisamente que tengamos seguimiento, ¿no?, desde la primera semana. Y esta semana nos vamos a dedicar a hablar un poco acerca de lo que son los sistemas estructurales especiales, ¿no? Que de hecho de especiales tienen el ser diferentes. No es que vayamos a conocer nuevos sistemas estructurales o tal, sino básicamente retomar aquello que nosotros ya conocemos, que ustedes trabajaron por allá en su primer o segundo semestre, pero que lastimosamente no olvidan, ¿no? De hecho, yo me tomé traer esta maqueta. Esta la desarrollamos con los estudiantes del primer semestre el semestre pasado. Y si ustedes lo miran, pues es algo diferente. Ahorita se la paso para que la vayan mirando. Es algo diferente, buenas tardes, a lo que normalmente nosotros siempre hemos venido haciendo, sobre todo cuando ya nos enfocamos desde un cuarto semestre a las porticadas, ¿no?, a los sistemas como más convencionales. Y entonces este tema de las estructuras especiales, esta en sí particularmente es una malla espacial. No sé si ustedes lo recuerden por allá el segundo o tercer semestre, tal vez con el ingeniero Williams, y les explicó acerca de las mallas espaciales, que no vienen a ser otra cosa que sistemas vectoriales, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento, gracias, la puedes pasar, por favor. Si nosotros hacemos un recuento de los sistemas estructurales, cuando empezamos esta carrera, allá nos explicaban acerca de un sistema básico. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles son los sistemas básicos que nosotros encontramos entre los sistemas estructurales? El precisamente esa es una maqueta. ¿Cuál otro? ¿Cuál? ¿Cuál? El diagrid. El diagrid, pero ¿ese a qué corresponde? Es un sistema específico, ¿no? Sí, ese es un modelo, pero está enmarcado dentro de un sistema. ¿No se acuerdan? Eso es lo que vamos a hacer precisamente ahora, recordar, ¿no?, al combinar o trabajar específicamente nuestros proyectos en esos sistemas que vamos a llamar los especiales. Cuando nosotros estuvimos por allá en el primer semestre, segundo, nos explicaron acerca de los sistemas de vector activo, nos explicaron acerca de los sistemas de superficie activa, ¿se acuerdan? ¿Qué era superficie activa? Un ejemplo de superficie activa, que alguien me pueda mencionar. Exacto. Hay unas cubiertas, ¿no? Esas cubiertas, esas placas, ¿dónde están? Bueno, sí, digamos que toda la estructura de exterior se puede asimilar a un sistema de membrana que se relaciona con la superficie activa. Dentro de las superficies activas hay varias clasificaciones, ¿no? Están las cúpulas, están las bóvedas, están las cáscaras, están las estructuras neumáticas, inclusive, que por allí ustedes se deben acordar. Todas aquellas estructuras que pueden darse y trabajarse bajo presión positiva hacen parte de los sistemas estructurales, que nosotros, la verdad, nunca los utilizamos. Si nos devolvemos al semestre pasado a sus maquetas de taller, no encontramos ninguna propuesta que en algún caso tenga un sistema de malla espacial o un diagrid o que tenga un sistema neumático, ¿no es cierto? Eso ya es escaso. Otro sistema estructural que nosotros trabajamos frecuentemente es el de sección activa. ¿Cuáles son los de sección activa? Sporting, exactamente, ¿no? Entonces allá nos referimos específicamente a esos pórticos en concreto, hablando de elementos lineales que se unen entre sí, normalmente de forma ortogonal o perpendicular, con columnas, vigas, ¿no?, dependiendo de su orientación y su comportamiento físico-mecánico, nos puede
propuesta a los proyectos arquitectónicos siempre se enmarcan dentro de ese principio, ¿no? De los sistemas de sección activa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora básicamente al estudiar estos sistemas es hacer un recuento de esos sistemas, de los materiales que nosotros podemos utilizar, y lo más importante es que la idea es que este semestre lo apliquemos. A mí me gustaría ver ya en los proyectos de este semestre no estructuras aporticadas resolviendo nuestro proyecto. ¿Qué nos toca hacer ahora? Equipamiento, vivienda. Equipamiento, vivienda. Ya salgamos un poco de los pórticos en concreto, placas, losas, y metámonos un poco a estos sistemas, metámonos a algo diferente, propongamos algo diferente. Es la oportunidad que tenemos ahora nosotros para proponer precisamente eso que en algún momento se nos olvidó, que nos enseñaron y que se nos olvidó. Entonces, pasando por el integrador, pues vamos a dedicarnos precisamente, inicialmente, a ver lo que son estos sistemas estructurales especiales. Posteriormente, hacia la semana 4, vamos a entrar a hablar acerca de los edificios en estructura metálica, que si bien nosotros ya los hemos trabajado, los vamos a desarrollar en cuanto a su predimensionamiento, a los ejemplos de lo que es la nueva tecnología del acero, a entender muy bien cuál es el comportamiento de ese material, muchas veces que viene combinado, ¿no?, en los sistemas estructurales. A veces ustedes me dicen, profe, yo propuse columnas en concreto, vigas en acero, pero cómo nosotros coordinamos eso adecuadamente para que se convierta en un sistema compuesto, que ahora es muy común. En los edificios es muy común encontrar sistemas estructurales combinados, ¿no? Al menos lo que son entrepisos, losas en acero, es, digamos, que la mayor proporción de sistemas que se construyen. Hay una combinación importante en la cual vamos a mirar esos elementos, y algo bien interesante que son todos los temas de conexiones, ¿no? Porque siempre en nuestras maquetas nosotros proponemos, obviamente, un empalme de diferentes elementos, ya sean metálicos o metálicos con concreto o metálicos con madera, pero no resolvemos la conexión. La conexión es el detalle específico de cómo se resuelve precisamente esa unión entre esos diferentes elementos, ¿no? Hay unos modelos específicos, conexiones precalificadas, u otro tipo de conexiones que están estandarizadas para poder conectar ese tipo de elementos, ¿verdad? Bueno, de ahí ya nos encontramos muy brevemente, ya hacia la semana 5, estamos por acá. Nos encontramos con la primera evaluación teórica de la asignatura antes de la entrega, que está en la semana 5, la primera entrega, ¿no? Todavía creo que aquí no se han rellenado los entregables, estamos como en blanco en esa parte, pero poco a poco, porque la idea es que el integrador se vaya desarrollando. Posteriormente vamos a entrar en lo que son, dentro del acero, los sistemas high-tech, ¿no? Los sistemas high-tech, hablando específicamente de una corriente arquitectónica. No es que el high-tech sea un sistema para el sistema es un sistema complicado, es un sistema vectorial, es un sistema de superficie activa, pero con un material, que en este caso es el acero, que tiene una característica fundamental de ese movimiento arquitectónico, y es que la estructura yo la convierto en parte del diseño arquitectónico. Es tratar de hacer eso, que en últimas viene siendo algo muy parecido a lo que les estoy mostrando precisamente en esa maqueta, ¿no? Eso puede ser perfectamente un auditorio, esa maqueta puede ser perfectamente un escenario deportivo, puede ser perfectamente un equipamiento, en donde la estructura es el elemento arquitectónico al mismo tiempo, ¿no? Entonces, perderle un poquito el miedo a mostrar eso, porque sucede que normalmente la estructura yo la escondo, siempre la escondo, ¿no? Y si es metálica, como que mucho más. Entonces, aquí tengo una viga metálica, no por debajo, a un brazo, que no se tiene que ver. Si tengo la columna, entonces embeberla en algún elemento con tensión, como puede ser un sistema lineal, un triángulo, etc., para que no se mire, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso haga parte de la arquitectura? Arquitectos muy reconocidos como Santiago Calatrava, como Norman Foster, que creo que ustedes conocen muchísimo más que yo inclusive, ¿no?, el desarrollo de la obra de estos arquitectos, hacen eso precisamente, y vamos a mirar muchos ejemplos en donde la arquitectura high-tech, al mismo tiempo que es un sistema estructural, se convierte en un sistema arquitectónico, o en un proyecto arquitectónico, ¿de acuerdo? Algo muy importante,
y es la vulnerabilidad de las estructuras en acero. Así como el concreto tiene sus debilidades, el acero también. Y es muy importante que nosotros podamos entender cuáles son los principios de la vulnerabilidad de este material como material de construcción. Sí lo vamos a utilizar. Tiene sus limitaciones. Y también tiene algunas condiciones que se deben contemplar de acuerdo a la normativa que nosotros ya conocemos, en este caso la norma sismo resistente, que nos dice en qué casos de pronto no lo podemos utilizar. En nuestros proyectos nosotros hemos desarrollado siempre, ¿no?, estructuras combinadas o estructuras en acero, independientemente de que estén ubicadas en una zona X o Y. Pero ¿será que la norma nos permite eso? ¿Será que los sistemas, por ejemplo, aporticados en acero, están permitidos en una zona de amenaza sísmica alta como la que nosotros tenemos? No todo se puede hacer. Entonces, es importante también que entremos a ver cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, debido precisamente al material, que son en algunos casos similares a las del concreto y en algunas características muy diferentes a las del concreto por su comportamiento, que son materiales completamente diferentes. Después de esto, tenemos la semana integral del 29 está del 16 al 10 y entramos a ver lo que son elementos no estructurales de fachada. ¿Qué son los elementos no estructurales? Primero que todo, creo que ese concepto ya lo tenemos claro a estas alturas, ¿cierto? No parece que esos son los elementos no estructurales. Pero estos muebles, digamos que no hacen parte del edificio, no son los muros, un mobiliario. Los muros, claro, muros. ¿Qué más? Techo, la cubierta, más. Las luminarias, las puertas, ¿no? Todos esos son elementos no estructurales. Y nosotros a veces no somos conscientes de eso. Entre el 80 y el 90% de un edificio son elementos no estructurales, pero no nos preocupamos por diseñar. Y cuando ustedes realizan precisamente un proyecto y presentan las maquetas, yo les pido la maqueta estructural, ustedes a mí me pasan una maqueta parecida a esa que anda por allá, en donde solamente veo los palitos, ¿no?, las columnas, las vigas, elementos de cubierta, lo demás no existe. Y lo demás, claro que cumple un papel supremamente importante dentro del edificio, primero porque representa una carga, ¿cierto? Este piso que está aquí, esta cerámica que tenemos, es un elemento no estructural, que puede estar aplicado ya sea en superficies horizontales o también en superficies verticales. La idea con este tema de elementos no estructurales de fachada es que aprendamos un poco precisamente a cómo debemos desarrollar esos elementos que van sueltos y principalmente van a formar esa piel externa del edificio. En algunos casos el término específico para eso son los muros cortina o las fachadas cortina, ¿no?, que básicamente es un elemento independiente de la estructura y yo simplemente coloco al edificio para tapar. Como nosotros construimos aquí en Colombia, la técnica todavía no es muy usada, pero sí la podemos ver en varios ejemplos. En la Avenida de los Estudiantes ahorita se están construyendo varios edificios ya modernos, ¿no es cierto?, que rompen esa tendencia del ladrillo convencional, el muro y de la fachada con la ventanita como la tenemos acá. Ya son sistemas complejos, ¿no es cierto?, que recubren completamente una fachada. Hay un edificio que se llama Hito, lo han visto, en la Avenida de los Estudiantes. ¿Sí? Y ese lo voy a poner en investigador cuando veamos eso. ¿Qué sistema de fachada utilizaron? Allá prácticamente el edificio por dentro no estaba terminado, cuando por fuera yo lo miraba absolutamente terminado, porque esa es una fachada tipo cortina que se coloca de una manera muy fácil y que hace parte precisamente de los sistemas no estructurales del edificio. Y es una de las tendencias precisamente en la construcción actualmente. Entonces los elementos estructurales es importante conocerlos por esa condición. Después entramos a la evaluación teórica 2. Estamos hablando la semana 11, de abril 20 al 24. Después tenemos la segunda entrega y posteriormente la siguiente semana, que hay un rápido, ¿no?, de pensar si ellos se informaron acerca de eso. Esta semana
necesario dentro de su formación, que es la supervisión técnica de obra. Y eso es algo muy importante, porque de hecho existe un capítulo completo dentro de la norma sismo resistente que se dedica exclusivamente a este tema, supervisión técnica de obra. ¿Qué creen ustedes que hace un supervisor de obra? ¿Qué creen ustedes que hace un supervisor de obra? Usted normalmente se ha desempeñado hasta ahora como diseñador, ¿no es cierto? Usted diseña, o sea, me pasan los planos, o conjuntamente con un ingeniero, pues hacen un proyecto, la parte estructural, la parte técnica. ¿Pero qué hace el supervisor? Verificar que todo vaya acorde a los planos estructurales. Sí, correcto. ¿Qué más hará? Son muchísimas las funciones que se nos pueden ocurrir. El compañero dijo una que básicamente resume es verificar que lo que yo haga coincida con los planos. Pero muchas veces lo que está en los planos no coincide con la norma. Bien, ¿cierto? Y muchas veces lo que está en obra no coincide con lo especificado dentro de un presupuesto. Entonces, es una tarea bastante compleja en la cual el supervisor de obra, por ley, no es por norma, sino por ley, debe encargarse de velar por el cumplimiento estricto de la norma, independientemente de que el proyecto esté bien hecho o mal hecho. Bueno, ¿y qué ha sucedido? Históricamente lo que nosotros hemos encontrado es que esa ausencia de la supervisión de obra ha llevado a errores muy importantes en nuestro país, ¿no? Y a nosotros nos ha costado muchísimo. Para mencionarles en los últimos 10 años, edificio Space en Antioquia, en Medellín. Si han escuchado el caso, que lo vamos a estudiar, el puente de Chirajara. Si han escuchado acerca del caso del puente de Chirajara, un puente que tuvo que demolerse precisamente, y ahorita es un proyecto grandísimo, ¿no? La construcción de un edificio frente a la muralla de Cartagena, otro caso precisamente de supervisión. Entonces, la supervisión técnica de obra se basa principalmente en el cumplimiento estricto de la norma por ley. Y vamos a ver cuáles son las condiciones para que esto se dé. Ya, de hecho, las condiciones son bastante rigurosas para que acciones pequeñas, ya llamémoslas pequeñas, ¿no? Un edificio de 2.000 metros cuadrados es un edificio pequeño. Sus proyectos normalmente de equipamiento de vivienda pasan ustedes de 4.000 metros cuadrados cuando son de vivienda por ejemplo en serie, o si son equipamientos perfectamente pasan de 2.000 metros cuadrados. Todos esos proyectos que superen esa área ya obligatoriamente deben tener una supervisión técnica que responda por lo que el diseñador, tanto arquitectónico, estructural y de todas las instalaciones, porque no solamente es del componente arquitectónico, se da en un proyecto, ¿no? Entonces, no solamente está enfocado a la parte arquitectónica, sino también a todos los sistemas que componen un edificio. Entonces, este tema es importante porque yo creo que muchos de ustedes se van a desempeñar en el área de diseño. De hecho, de los que yo conozco, pues una buena cantidad de estudiantes han estado trabajando ellos en diseño, en construcción, y esto se hace obligatorio y necesario, ¿no? Después tenemos una semana integral que está dada para el 18 al 22 de mayo. A continuación vamos a ver lo que son los sistemas de protección contra incendio, título J de la norma sismo resistente. Primero que todo, ¿qué es la norma? En cuanto al título J, ¿cuáles son las exigencias? Esto es ahora supremamente exigente en los edificios y de hecho nosotros nunca lo hemos aplicado en nuestros proyectos, pero ahora sí lo vamos a hacer. Fíjense que el título J no es un título que, aunque esté contemplado dentro de las normas sismo resistentes, es exclusiva de nosotros los ingenieros. No, ya los arquitectos tienen que saber, porque el título J de alguna manera está vinculando mucho del diseño arquitectónico y condicionando mucho del diseño arquitectónico en los proyectos. Alturas libres, anchos de corredores, espacios de evacuación, pendientes de rampa, calidades de los materiales para que sean ignífugos. Todo eso está contenido dentro de la norma sismo resistente. Nosotros estamos ahora todavía acostumbrados a que nuestros proyectos básicamente lo que hacemos es modular espacio.
ciertas características para el caso de un incendio. ¿Será que la comunidad cumple? Entonces vamos a tener que hacer esa evaluación. Y dentro de ese tema, precisamente vamos a desarrollar ejercicios en los que ustedes van a tomar una decisión, su proyecto u otro proyecto, y vamos a hacer ese análisis. ¿Cumple o no cumple con la norma? Ya lo hemos hecho en algunos semestres, lo envío a los estudiantes por grupos, ¿no? Vamos a dividir el norte, vamos a dividir bloque sur norte, bloque sur, perdón, 1, 2, edificio de laboratorios, etcétera, y a todos les hacemos el análisis. Si está cumpliendo o no está cumpliendo con base en esa norma, ¿no? Porque eso se tiene que aplicar. Y los proyectos ahora, si no cumplen con título J, sencillamente no son aprobados. Y eso es parte precisamente del tema anterior, es decir, la supervisión técnica de obra vela también por el cumplimiento de las características de este tipo. Y algo también muy importante, ¿cuáles son los sistemas de protección que existen en los edificios? Vamos a hablar entonces de los sistemas activos y de los sistemas pasivos que se involucran dentro de la construcción de una edificación. ¿Cuál será un sistema pasivo? ¿Qué creen ustedes que es un sistema pasivo de control de incendios en un edificio? ¿Y uno activo? O al contrario, ¿cuál es un activo? ¿Qué puede ser un sistema activo? Sensores. Los sensores, un extintor de los que ustedes tienen por allá en la casa o en el carro, eso es un sistema activo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo manipular, ¿cierto? Los pasivos son aquellos que hacen parte del edificio. Estos muros, ¿será que el material con el que se hizo, la pintura que lo recubrió, es una pintura que en el caso de un incendio no genera daño? Esos son sistemas pasivos, ¿no? Todo eso lo vamos a investigar y lo vamos a trabajar, pues, como última temática, porque de ahí entramos a la tercera evaluación. Les decía a los que acaban de llegar, sus compañeros que estaban desde un principio, pues nos cambiaron ahora de salón. Entonces voy a tratar de conseguir otro video porque con este estamos como mal de iluminación, ¿no? Con mucha ventana que tenemos acá. O video o cortinas, una de las dos. Bueno, ¿alguna inquietud hasta el momento? ¿La tercera evaluación qué semana es? La tercera evaluación está para la semana de junio 1 a 5. Este integrado ustedes lo tienen. Todos creo que están vinculados al MIRO, ¿sí? Con su correo institucional. Entonces, allí lo pueden revisar. Nuevamente, como yo siempre digo cada semestre, la idea es que, pues, si todo marcha con normalidad, como están planteados los temas, nosotros los podamos desarrollar. Ojalá, pues, no hayan situaciones fortuitas que nos vayan a cambiar, ¿no? esa programación, ¿no? Pues ahí nos tendremos que ir ajustando. Siguiente punto, ¿sí? ¿Qué porcentaje tiene de evaluación? Ya vamos, precisamente. Siguiente punto, evaluaciones. Entonces, en este caso nosotros tenemos 3 evaluaciones teóricas, por lo tanto tenemos que hacer 3 cortes, que como ustedes ya lo saben, lo podemos diferenciar, puede ser una evaluación teórica convencional. Normalmente la primera puede ser así o puede ser un ejercicio dependiendo de cuándo alcancemos a desarrollar la temática, ¿no? O un taller. Se supone que este semestre nosotros ya comenzamos en firme con un convenio que realizó el programa de arquitectura con el SEM, en el cual nos van a prestar los laboratorios, ¿no? Eso está encargado el ingeniero William Castillo. Entonces, hasta donde él me dijo la última vez, vamos a tener la oportunidad, si es posible, de alguna de estas clases, por ejemplo, el tema de aceros, edificios en acero, tratar de hacer un taller que se relacione con eso allá, pero todavía pues, no tenemos como esa agenda, bueno, pues no la ha desarrollado todavía. Entonces, esperemos que podamos hacerlo y inclusive nos podría servir hasta la evaluación. Entonces, no les digo desde el principio, cada evaluación, la 1, la 2 y la 3, van a ser de esta manera. Lo vamos a ir ajustando dependiendo de cómo desarrollemos. ¿Qué sí está claro? Los porcentajes, ¿no? La propuesta que yo tengo es que cada evaluación tenga un valor del 25%, las 3. Y un 25% vamos a hacer de cada tema, vamos a desarrollar un ejercicio. Sea que lo desarrollemos en clase, sea que lo desarrollemos por fuera, sea que hagamos un laboratorio, sea
sea que los ponga a investigar algo, porque estos temas dan para muchísimo de eso, ¿no es cierto? Entonces, podemos dejar ese 25% como nota de todo eso que ustedes hacen. Cada tema, desarrollamos una actividad y de esas actividades obtenemos el otro 25%. Entonces, 25% de cada evaluación sumaría 75% y el 25% de las actividades suma total del 100%. ¿De acuerdo? ¿Inquietudes? ¿Están de acuerdo? ¿Sugerencias? ¿No? Esa nota va para taller. Siempre. ¿Sí? ¿Alguien me dice una pregunta? Pero mi compañero pregunta acerca de la aplicación al taller. En la rúbrica que ustedes tienen, se dan cuenta que siempre hay una parte de materialidad, ¿no? Como ustedes estos temas los van desarrollando, porque para cada entrega, y eso aparecerá después aquí en el Miro, para cada entrega, pues yo voy a hacer una solicitud desde la materialidad que ustedes tienen que aplicar al proyecto. Así nosotros eso acá no lo contemplemos dentro de las notas del examen. ¿De acuerdo? Por eso es una condición de integralidad. Lo que nosotros vamos desarrollando acá, vamos aplicando allá. Por eso, la maqueta que andaba por allí, para los que no lo han visto, ¿no? Que no lo ha visto por acá, eso, por ejemplo, lo tenemos que aplicar a taller ya. No les digo que hagan la misma, ¿no? Pero de los sistemas que nosotros vamos a ver acá, pues sí, obviamente yo espero ver algo diferente en sus proyectos de vivienda, que una cubierta sea diferente, que nos vamos a irnos a una sección convencional a los aguas, ¿no? Y placas convencionales, que cambiemos ese esquema, que tratemos de romper un poco esa cotidianeidad de los sistemas que nosotros siempre hemos venido enseñando, sobre todo desde cuarto semestre hasta ahora, ¿no? En donde precisamente eso se nos ha olvidado. Bueno, ¿qué son los sistemas estructurales especiales entonces para iniciar? No son sistemas nuevos. Básicamente los sistemas estructurales especiales se basan en la combinación de los diferentes sistemas estructurales que nosotros conocimos, como les dije en un inicio, por allá en un primer o segundo semestre, ¿no? Ahí hacíamos recuento de los sistemas estructurales decorativos, los sistemas estructurales de superficie activa, los sistemas estructurales de forma activa, los sistemas estructurales de sección activa, sistemas estructurales de altura activa, todos esos que nosotros encontramos por allá, espero lo recuerden, son los que nosotros acá los vamos a combinar para que se conviertan en sistemas especiales. Y estos se van a clasificar en sistemas unidireccionales y bidireccionales, ¿no? Como cuando hablamos de la unidimensionalidad de los proyectos y la tridimensionalidad. Lo que ustedes tenían por ahí en la maqueta es un proyecto ya tridimensional, porque uno puede ver que la estructura se extiende y se compone precisamente en sus tres ejes, en sus tres dimensiones. Dentro de los sistemas unidireccionales tenemos algunos que ya conocemos, de hecho todos los conocemos acá, que son las vigas, las cerchas, los arcos, las estructuras tensadas, las estructuras laminares y las estructuras de membrana. Y dentro de los sistemas bidireccionales encontramos las estructuras laminares y también estructuras de membrana, pero ¿no? Básicamente esa clasificación nos lleva a pensar que tenemos una amplia gama de posibilidades para aplicar a los sistemas estructurales. Y aquí pues vemos precisamente en las imágenes, ¿no? Algunos elementos que nosotros ya conocemos. Unidireccionalmente, miren, aquí hay unas cercas, ¿no? Unos marcos construidos en madera que básicamente pues están en dos planos, un X y un Y, que se pueden repetir para conformar la estructura propuesta. O los sistemas de cubierta, ¿no? De decorativo. Mientras que en los sistemas bidireccionales, por acá tenemos sistemas de placas o superficie activa. ¿Cómo se llama este? Este sistema, ¿ustedes se acuerdan? Este es un edificio, tal vez no lo conocen, pero algunos yo creo que se los
arquitecto mexicano que se llama Félix Candela, que es una persona que ha desarrollado todos sus proyectos con base en las superficies antiguas de concreto. Alguien mencionaba al principio de la clase unas cubiertas que hay aquí abajo. Creo que ahí queda publicaciones, la otra creo que es un laboratorio. Hay unas cubiertas alabeadas, ¿no es cierto?, en concreto. Eso básicamente, si el material es el concreto, están constituyendo un sistema de placas que precisamente se alinea con el concepto de una superficie activa rígida en este caso, ¿no? Y que constituye por sí solo ya un sistema estructural. Aquí en este que les estoy mostrando, este es un restaurante en Xochimilco, en la Ciudad de México. Es un restaurante hecho únicamente con una capa de concreto doblado, ¿no? Pareciera más bien como que estuviera allí en una forma plástica, más no rígida, ¿verdad? Pero en realidad es un elemento rígido que hace relación precisamente a una superficie. O también estructuras de membrana, como esa que vemos acá en Santiago Calatrava, ¿no? Estructuras combinadas. ¿Qué podemos encontrar aquí? Miren, encontramos unos elementos de vector activo en forma de arcos que están soportando unas membranas que se tensionan para formar precisamente un espacio interior que puede contener cualquier uso. Este precisamente es un museo en España. Entre los sistemas unidireccionales tenemos unos muy importantes que son las vigas de madera laminada. La madera se ha convertido en uno de los materiales que constituyen un recurso para los proyectos arquitectónicos, ¿no? Pero como nosotros lo hemos visto siempre lo hemos pensado como que de la madera yo voy a obtener, o del árbol mejor, del árbol yo voy a obtener una sección. Entonces de ese tronco que es el árbol, yo puedo sacar máximo una sección, dependiendo del tamaño del tronco del árbol, que a mí me va a servir ya sea como elemento vertical o elemento horizontal dentro de una construcción. Pero estamos equivocados. En realidad la tecnología de la madera ha evolucionado muchísimo. Y yo creo que todos sabemos que la madera laminada ya es una madera que se desarrolla mediante procesos industriales en el cual no importa la forma del tronco de la madera. Lo que importa como tal es el sustrato, la celulosa, que se une en diferentes formas. Una de ellas es precisamente los tableros. Eso que ustedes tienen aquí en sus mesas son tableros de madera, contrachapados, recubiertos pues, con una lámina de vinilo, ródica se llama en la parte superior y que yo me incluyo en eso. Pero en sí, digamos, la matriz de esto es algo que se ha procesado industrialmente a través de los recursos primarios de la madera, de las partículas de la madera que pueden tener muchas formas. Entonces, al hacer la laminada yo puedo construir elementos de cualquier sección, ya no necesariamente tiene que ser y responder a la dimensión del tronco del cual salió ese elemento. Claro, es la forma óptima, ¿no? Pero no es la más eficiente. Entonces, de allí que transformar la madera en madera laminada nos da muchas oportunidades. Aquí vemos esta sección, ustedes ven acá, de una cubierta en madera, miren el espesor de esa viga. Difícilmente yo voy a poder encontrar pues, un árbol en donde pueda extraer, ¿no es cierto?, una viga que tenga unos 80, 90 centímetros ya necesariamente lo tengo que hacer a través de madera laminada. Es muy interesante porque este tipo de sistemas nos permiten fabricar elementos de dimensiones muy importantes, ¿no? En este caso podemos salvarlos hasta de 24 metros. 24 metros es bastante en arquitectura, ¿no? Ya quisiéramos todos tener dentro de un espacio una luz libre mucho más grande para disponer del espacio interiormente sin tener elementos verticales de soporte. Entonces, la madera convierte en una de esas características, pero siempre y cuando sea madera laminada. La madera natural ya saben que eso no lo permite, de hecho creo que ya hemos pasado por allí por el predimensionamiento de las secciones de madera natural, en donde dependiendo de la luz que tengamos, pues vamos a tener secciones mucho más grandes y por lo general llega un punto en donde la madera ya no se convierte en una solución porque las secciones tendrían que ser muy grandes, a diferencia de otros materiales, ¿no? Otra característica muy importante de la madera laminada es que se puede combinar con otros sistemas, como sistemas de platinas metálicas para generar precisamente esas conexiones y esos ensambles que me van a permitir a mí desarrollar diferentes formas dentro de los proyectos arquitectónicos.
mismo que el acero, ¿no? Las vigas en acero, ustedes ya las conocen la gran mayoría. Hay un catálogo muy amplio, ¿no?, de vigas en acero. Tenemos las vigas en acero en forma de I, en forma de H, en forma de C, en forma de U, en forma tubular, ¿no? Muchos comerciales que se consiguen aquí en Colombia, ¿no?, mediante el sistema métrico internacional, pero que nos permiten poder desarrollar este tipo de estructuras que ustedes ya les han trabajado bastante, ya que de esta parte conocemos muchísimo, siempre presentes los arríos también, con las estructuras en acero, pero que tiene una característica que a ustedes les gusta mucho, ¿no? Grandes luces tanto en altura como en amplitud, ¿cierto? En manos libres, es algo por lo que el acero se utiliza muchísimo. Luces hasta de 22 metros con espesores de aproximadamente 1 metro en vigas. Si yo no tengo comercialmente una viga como esta que tenemos acá, si no la encuentro comercialmente, yo la puedo fabricar, igual que en la madera, ¿no? No es sino ir, comprar unas platinas, unas placas, cortarlas, soldarlas, y yo puedo fabricar mi viga a medida. Eso es algo bastante interesante que permite el acero. Y que tengo unas características del material siempre estables, ¿cierto? Eso es algo que la madera pocas veces tiene, sobre todo la madera natural, ¿no? Yo puedo tener una sección de una viga de madera extraída de un tronco, y puede ser que en un extremo y el otro sean completamente diferentes en sus características, y eso va a variar precisamente por las condiciones como haya que seguir su material. Mientras que en el acero esto no sucede, ¿no? Entonces son estructuras eficientes para salvar grandes luces, ya las conocemos, también las podemos utilizar. Las vigas de concreto, por supuesto, ¿no?, que no solamente son estas, ¿no?, que tenemos acá, las vigas convencionales, las rectangulares, como nosotros siempre las hacemos, en donde la inercia es muy importante, es decir, que su altura sea mayor que su base para que tenga una inercia mayor y por lo tanto sea mucho más eficiente, pero que se pueden desarrollar en diferentes formas. ¿Alguien ha ido a Bogotá últimamente? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, ojalá tuviéramos esa oportunidad. No sé si tú miraste allá en Bogotá el desarrollo del proyecto de Metro. Sí, los pilotos, porque en ese momento nada más. Bien interesante, porque primero es un proyecto pues único en Colombia, que difícilmente se repite un proyecto de esa magnitud, ¿no?, de esa escala, en donde nosotros podemos ver la utilización de este sistema, por ejemplo, de vigas pretensadas, vigas que se fabrican en sitio y que se llevan hasta el punto en donde van a trabajar a través de sistemas de transporte que permiten desarrollar diferentes figuras para hacerlas mucho más eficientes. Y eso es fundamental en una obra de esa envergadura, ¿no? El patio taller de la obra del Metro de Bogotá está desarrollando todo el día un proceso constructivo industrializado de vigas pretensadas, las cuales simplemente se llevan al sitio y se colocan. ¿Por qué? Porque eso genera reducción de costos y reducción de tiempo. ¿Se imaginan ustedes que para la construcción de esas vigas, creo que entre columna y columna están jugando alrededor de los 45 metros de longitud, yo tenga que esperarme los 28 días para que pueda quitarle la formaleta? Ese metro no rendiría. No la acabaríamos en 10 años. ¿Qué están haciendo? Fabricándolas en sitio, para equipos especiales, etc., y llevándolas hasta el punto donde van a funcionar para colocarlas mediante un sistema que es una viga lanzadora, es una estructura, para mí en los videos en YouTube, bastante interesante. Entonces, las vigas en hormigón también se convierten por sí solas en sistemas complementarios que son sistemas especiales, ¿sí? Profe, qué pena, ¿a qué se refiere con pretensarse y postensarse? ¿No les explico en ningún? Bueno, no hay problema, yo les explico. Hay dos conceptos, voy a escribir por acá. El de pretensado y el otro es el de postensado. Vamos a dibujar una viga.
Una viga de concreto, convencional como la que nosotros hemos trabajado. Esa es una sección de la viga. Y esta viga, sus apoyos. Normalmente, este tipo de vigas, lo usual es que tengan un acero de refuerzo. Entonces, en la parte inferior yo voy a encontrar posiblemente un acero de refuerzo a flexión y un acero de refuerzo a compresión, ¿no es cierto? Y en medio de ese acero, pues, sosteniéndolo están un acero para cortante, normalmente lo llamamos filas. Cuando una viga de estas se construye normalmente en sitio, como estas que tenemos acá, en sitio quiere decir que se construyen por partes, entonces tuve que construir las columnas, construir las columnas sobre una formaleta, coloqué un acero de refuerzo, si ustedes han estado en obra, y después hago el vaciado de concreto. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué pasó? En una viga convencional, este acero de refuerzo que está aquí quedó embebido en el momento de la construcción. Y es así como va a funcionar durante su vida útil. En un proceso de pretensado, cuando yo tengo la formaleta, lo primero que hago es colocar unos gatos para generar una tracción de este acero. Lo tracciono y cuando está traccionado, coloco el concreto. Y espero que el concreto frague. Y cuando el concreto ha fraguado, es decir, ya se ha endurecido, porque recuerden ustedes que el concreto es un material que tiene esa característica de pasar de un estado líquido o plástico a un estado sólido, ¿no? En el momento en que se solidifica, yo retiro la tensión y por lo tanto la viga quedó internamente con un preesfuerzo de esa tensión que debería tener el acero. ¿Eso qué me garantiza? Me garantiza que va a poder resistir mucho más esfuerzo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la manilla está trabajando sin necesidad de cargas. De hecho, cuando se hacen elementos pretensados o posttensados, las secciones y las alturas disminuyen bastante, porque la viga ya está capacitada por ese pretensionamiento a resistir cargas muy importantes. El postensado es contrario. Se utiliza en este tipo de vigas, ¿no? Que son vigas prefabricadas, se utiliza. El concepto es diferente. Dentro, los puentes sobre todo se hace eso. Dentro de la viga o de la formaleta se colocan unos ductos. Y por esos ductos normalmente se tienden los cables que van a ser el acero de refuerzo. Coloco el concreto, y una vez colocado el concreto, entonces genero la tensión. ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Estoy tensionando el acero antes de que reciba las cargas de trabajo, pero posterior al proceso de fraguado y de fundición del concreto. ¿Esto qué genera? Que el concreto se trate de comprimir, ¿no es cierto? Y si para algo es bueno el concreto es precisamente para comprimirse. Aguanta lo que ustedes quieran, ¿no? Eso es algo que ya de la teoría básica de los materiales lo deben saber. Entonces, a través de estos ductos se tensiona ese cable y una vez que se ha tensionado, aquí se colocan unas cuñas que restringen el movimiento para que el cable no pierda tensión, ¿no? Eso se llaman torones. Se colocan esas cuñas y ese cable por dentro queda tensionado. Al final, los dos van a trabajar igual, solamente que el orden en que se realiza precisamente el tensionado del acero cambia. No es antes de y el otro después. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Gracias. Bueno, eso se utiliza muchísimo en este tipo de vigas prefabricadas, como las que yo les digo del metro de Bogotá. Son vigas preforzadas o pretensionadas, ¿no? Para que resistan mucha más carga de la que normalmente ellas resisten. Si tienen más inquietudes al respecto, yo tengo una presentación sobre eso, se los puedo pasar para que vean cómo se hace ese proceso de pre y post-funcionamiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en este caso también tenemos nosotros unas características de estas vigas como sistemas, porque aquí miren ustedes, estas vigas, por ejemplo, en forma de doble T, son vigas que de por sí ya constituyen un entrepiso. De hecho, los puentes vehiculares, si ustedes se van para
Y Piales, la doble calzada, tiene vigas de este tipo cuando uno pasa por esos viaductos, ¿no? Los viaductos no son otra cosa que vigas de esta forma, unidas entre sí, que se construyeron aparte para llevarse allá a colocarse. Muchos puentes están hechos de esta manera. O vigas en forma de T, es decir, puede adquirir cualquier forma, sobre todo cuando tengo grandes luces. Qué bueno sería, y a mí me encantaría que en un proyecto de estos que ustedes van a proponer acá, que siempre es uno de los inconvenientes, donde uno dice, profe, yo tengo un auditorio y no sé cómo cubrirlo porque aquí me toca poner la columna en la mitad. Vigas pre o postensadas. Es la gran solución. Profe, si en la parte superior yo tengo un área dura de recorrido porque es una sala de exposiciones, qué sé yo, se me ocurre. ¿Qué está la solución? Este tipo de vigas, al mismo tiempo que está formando un sistema de soporte de cargas, en la parte superior está formando una superficie que es utilizable, como en el caso de los puentes precisamente, ¿no? Las vigas compuestas. Y aquí sí que hay innovación en realidad, porque materiales es lo que tenemos nosotros para este tipo de casos, ¿no? Para pagar esa superficie. Las vigas compuestas se refiere no específicamente a que sea un elemento lineal, sino una composición de elementos lineales, un conjunto de elementos lineales que puedan tener precisamente la propiedad de resistir carga. Miren este ejemplo de aquí, ¿no? Esta es una viga continua que está soportando una cubierta que en la parte superior tiene un elemento rígido, pero en la parte inferior todo está soportado mediante un cable. ¿Qué es lo que hizo aquí el arquitecto? Sencillamente entender el comportamiento de los materiales. ¿Qué hace la madera? La madera en la parte superior, miren ustedes, se está comprimiendo. ¿Por qué? Está resistiendo la carga, ¿no es cierto? Entonces, en la parte superior, este elemento que está aquí, él tiende a cortarse por la carga. Mientras el elemento inferior tiende a alargarse precisamente por la flexión. ¿Para qué es buena la madera? Para cortarse. Entonces, lo colocó en la parte superior madera. ¿Para qué es bueno el acero en la parte inferior? Para tensionarse. La tensión funciona perfectamente y no tiene que ser rígido. Y se formaron este tipo de elementos desechos. Acá tenemos otro ejemplo, y esta es una cubierta. De hecho, esta cubierta es aquí en la ciudad de Pasto. Si ustedes quieren ir a ver una cubierta muy particular por la configuración, esto está en el auditorio del Colegio San Francisco Javier en el centro, en el cuarto piso, si no estoy mal. Vigas en madera con elementos en acero, cables tensionados para soportar la luz. Con eso se solucionan grandes luces, que es uno precisamente de los inconvenientes. Ahí estamos hablando de la combinación de sistemas. ¿Qué sistema de por sí será esta viga que tenemos acá? De los 5 que hablamos al principio, ¿cuál será? ¿No se acuerdan? ¿O no se les ocurre? Aquí tenemos una viga, bien, y esto tiene un alto y un ancho. Ese es un sistema de sección aquí. ¿Y qué tengo abajo? Abajo tengo un cable que está tensionando. ¿Qué es un cable? Un sistema estructural. Sí, pero el nombre del sistema, ¿cuál es? Aquellos que trabajan únicamente a tensión o compresión, ¿cómo se llaman? Sistemas estructurales de forma. Los cables, todo lo que sean cables en forma aquí. Entonces aquí tenemos precisamente un sistema especial, estructura especial conformado por dos subsistemas básicos, uno de sección activa y uno de forma activa. Estamos combinando, no nos vamos únicamente. Miren acá estas hechas, son lo mismo, ¿no? Acá tenemos unos elementos en madera que forman una triangulación, vector activo, perfecto. Mientras que el elemento en la parte inferior, que es el que está sometido a tensión, porque esa cubierta en forma de triángulo siempre tiende a hacer esto, ¿no? Todas las cubiertas como las que nosotros vemos en algunos espacios de viviendas siempre tienden a hacer eso. Entonces, el elemento que está acá, yo necesito es que trabaje a tensión para que no se abra. ¿Qué me sirve para trabajar a tensión? Nuevamente aquí está la serie. Entonces, combinación de los sistemas, vector activo más forma activa. Ahí estamos combinando. Y es lo que queremos hacer, ¿no?
Las vigas compuestas son bien interesantes porque permiten una muy buena rigidización de los proyectos estructurales, aumentan la capacidad portante y las luces que yo puedo manejar en los proyectos. Eso es algo que siempre nosotros buscamos y a veces nos olvidamos. ¿Cuánto habrá de luz en este espacio que tenemos aquí en este salón? ¿Cuánto le ponen ustedes? Más o menos unos 10 metros, ¿no? Para unos 10 metros, miren la viga que tuvieron que colocar, doble viga IP, 250. Doble viga. Tal vez si el arquitecto que hizo esto se hubiera ocurrido hacer algo así como esto, no se vería algo tan pesado y atravesado allí, de forma que prácticamente rompe con el espacio porque no tenemos algo flotante, ¿no? Entonces, la solución está precisamente en esa innovación y en recordar eso que nosotros tenemos. Dentro de los sistemas unidireccionales, pues por supuesto tenemos las cerchas, que ustedes ya las conocen. Las cerchas, se llaman armaduras, ¿no es cierto? Normalmente no es otra cosa que los sistemas de vector activo. Pero no pues vamos a enfocarnos únicamente en los sistemas clásicos, ¿no? Esto es lo que normalmente yo veo en las maquetas. Sistemas clásicos, el triangulito, todo diagonalizado. Lo importante de los sistemas de vector activo para que funcionen como tal es que todos los elementos lineales se conecten por los nudos y que toda la estructura esté triangulada. Porque de lo contrario, si tenemos algún elemento que no sea un triángulo, puede haber deformación. Esa es una de las características más importantes. Y aquí en estos ejemplos, pues vemos una cercha convencional, ¿cierto? Lineal, pero que mide entre sí puede formar una cubierta o algo más interesante. Y esto es aquí, muy cerca. ¿Dónde es? Nariño. Eso es Nariño. Ahí en Nariño, donde ustedes van de pronto el fin de semana, el Coliseo, como bueno, creo que está polideportivo. Hicieron ese tipo de cubierta, una estructura de vector activo sencilla, unidimensional. ¿Por qué se llama unidimensional? Porque si ustedes ven aquí, esta cercha tiene una longitud y una altura. ¿Sí? Está en un solo plano, digamos, en un solo plano. ¿Sí? Lo que pasa es que esta se repite, 1, 2, 3, 4. Se repiten esos planos de manera que ya compongo una estructura más compleja. Pero en el sentido longitudinal, en el caso específico de esta cubierta, únicamente tenemos unas correas que están ayudando a transmitir la carga, pero no tengo una estructura en el sentido vertical. Ahí ya sería bidimensional. ¿De acuerdo? Como la maqueta que andaba por allí. Entonces, los sistemas de vector activo, sistemas formados por barras simples, son muy livianos, claro. Miren esta cercha y comparémosla con esta viga que tengo acá. Perfectamente esta estructura que está aquí, esto, yo lo puedo hacer con vigas P, ¿quién me dice que no? Y usted lo puede proponer, pero va a aumentar en un 200% la carga si utiliza una viga metálica como esta que tenemos acá arriba. Entonces, algo que yo siempre les he insistido a ustedes es que en un edificio, el disminuir la carga es algo supremamente necesario, importante y obligatorio, ¿no? De hecho, es una de las características que vamos a ver en la vulnerabilidad de estructuras en acero. Una de las características más importantes para reducir la vulnerabilidad es precisamente reducir el peso. Entre más pesado sea un edificio, más vulnerable es ante los acontecimientos sísmicos que puedan haber. Entonces, son livianas, pueden permitir forjados suspendidos y cubrir espacios no rectilíneos o de forma circular, capacidad para soportar cargas importantes y su uso, pues, su uso es desde sistemas, desde la concepción en sistemas estructurales tan sencillos como una losa. Por ahí consulten lo que son los sistemas de vigas Joyce, ¿no? Pueden incluir por acá. A ver, ¿a qué se refiere este término? Vigas Joyce. Apúntenlo por ahí, para que lo consulten. Lo que son los sistemas de vigas Joyce en la construcción de placas en un edificio convencional, hasta en viviendas pequeñas, ya se utiliza mucho esto, la viga Joyce. Hasta en estructuras tan complejas como las que nosotros estamos mirando acá, de gran envergadura.
Las cerchas, pues, muchas de ellas son básicas, nosotros ya conocemos los modelos básicos. Básicamente todas, pues, funcionan bajo el mismo principio. Elementos, cada uno de esos elementos sometidos, ya sea a tensión o a compresión pura, nada más. No pueden trabajar ni a flexo-tensión ni a flexo-compresión, ¿por qué? No, el elemento falla, el conjunto falla. Entonces, tensión o compresión pura, nada más. ¿Y cuál es la tensión y cuál la compresión? Eso dependerá del análisis de las cargas, del momento en el cual se aplique la carga, ¿no? Muchos factores, pero básicamente son elementos lineales. Hay errores que a veces ustedes cometen cuando diseñan las cerchas o cuando proponen una estructura como esta, una cercha, una armadura. Vuelvo y le repito, siempre los elementos lineales se unen por los números, siempre. No puedo colocar ese elemento aquí en la manera de esta barra. ¿Por qué? Porque ahí estoy generando una fuerza diferente a la fricción pura o a la tracción pura en el periodo, ¿no? Ejemplo muy interesante de esto, pues, miren, la construcción de puentes mediante sistemas de soldaduras, sistemas de pernos, que ya la llevamos a un nivel mucho más grande, ¿no? Lo que son los sistemas. Estos ya son sistemas estructurales mucho más complejos, en donde encontramos precisamente sistemas de superficie activa. En el caso de un puente, pues la superficie activa va a ser toda la planta, ¿no? De recorrido vehicular, mientras que el sistema de activo es todo el sistema de soporte que une todos estos elementos. Cerchas en madera también, no hay que tenerles miedo, ¿no? Las cerchas en madera. Siempre nosotros tenemos en la cabeza el concreto y el acero y no pasamos de ahí, de construcción. No, pero la madera, sobre todo la madera laminada, se convierte en una opción también para poderse trabajar mediante los sistemas de soporte activo. ¿Cuál es la gran diferencia en este caso? Que los materiales van a tener que combinarse para poder generar esas uniones. En el caso del acero, pues es muy fácil. Yo coloco soldadura y listo. O coloco un tornillo y listo. En la madera ya necesito tener un respaldo, en este caso son platinas y pernos de acero para poder generar las uniones, pero se puede hacer. ¿Qué es más difícil? Sí. Vamos a hacer una unión de este tipo aquí, como ustedes ven, resulta un poco más complicado desde el punto de vista constructivo, pero pues, no estamos ahorita como para preocuparnos exclusivamente de eso, ¿no? Los sistemas de cerchas espaciales, y ahí sí, nuevamente solamente por ahí está. Ahí está. Eso. Esa es una estructura especial y espacial. ¿Por qué es especial? Porque es la combinación o sistemas no convencionales, llamémoslo así. Y es espacial, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por donde yo la miré, encuentro que hay un sistema estructural, en este caso de vector. Si lo miro de frente, aquí hay una cercha, ¿no es cierto? Si lo miro de lado, hay más cerchas. Si lo miro desde arriba, por todos lados hay cerchas. A diferencia de esto que nosotros veíamos por acá. Aquí. Aquí solamente hay un sentido, es como que en este caso se refiere aquí, acá, y no más. Pero aquí tenemos nosotros en longitud, en altura y en profundidad. O sea, en los tres planos encontramos una configuración estructural. Y de eso se ha valido, por ejemplo, el estudio de Zaha Hadid para hacer todos sus proyectos arquitectónicos. Yo no he visto el primer edificio de Zaha Hadid que sea verdadero. Ustedes conocen. ¿Sí saben quién es Zaha Hadid? ¿No? Bueno, la arquitectura de Zaha Hadid ya falleció ella, pero el estudio continúa. Es precisamente una arquitectura basada en esas mallas espaciales. Toda forma que a ustedes se les ocurra se puede vectorizar a superficies como estas a través de elementos triangulares. De hecho, ¿quién maneja Revit aquí? O rinoceros, o 3D Max, creo que la mayoría. Revit, rinoceros, 3D Max, yo no sé cuántos software más por ahí hay. Permiten que yo tome una superficie y le diga, esto necesito que la convierta en una malla, ¿no? Una grilla o en una grid triangular. De hecho, les forma ya las superficies. Entonces,
Tenemos una gran ayuda en realidad ahora con el software para poder convertir elementos complejos en sistemas estructurales como el que nosotros vemos acá. Entonces, aquí estamos hablando ya específicamente de los sistemas de cercas espaciales, que son todavía unidireccionales. Tenemos bien, esta es una cerca espacial, ¿por qué? Ya forma una estructura triangular tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal. Y aparte, aquí la estoy combinando con un sistema de forma activa, una membrana, que está tensionada aquí. Eso es una forma activa, para generar una cubierta. O la de acá, pues que se parece muchísimo a la de la maqueta, ¿no? Ya es una estructura tridimensional que forma precisamente una cubierta. De esto, aquí en la universidad hemos hecho muchos ejercicios. De hecho, cuando a mí me toca primer semestre, yo soy muy recurrente en eso. Aquí estos son precisamente imágenes del semestre pasado. Miren, los estudiantes al final del semestre todos tuvieron que proponer su proyecto mediante formas especiales. Pueden ser primeros que también pueden, más ahora. Entonces lo vamos a ver. Yo quiero ver eso precisamente en los talleres de diseño. Este sea un proyecto de vivienda, que por acá esto sea un equipamiento, que por acá yo tenga la cubierta de un, no sé, de un almacén, qué sé yo. Bueno, esa es mi idea y ese es como el requerimiento que tengo desde la escultura, que esto lo vamos a comenzar a explicar. ¿De acuerdo? Dentro de los sistemas unidireccionales también encontramos los arcos funiculares o los arcos simples. Pues son estructuras de forma, trabajan bajo un solo principio. Ya sea el de catenaria cuando está colgado como este, o el de arco funicular cuando está suspendido como este, ¿no? Cuando está colgado trabaja exclusivamente a tensión, cuando está suspendido como estos que están acá, ¿no? El arco Galway en San Luis es la entrada a la ciudad. Esto mide aquí aproximadamente 40 metros de alto. Trabaja exclusivamente a compresión. Entonces, en ese caso se convierte en una estructura pues especial. Este es un puente sobre el río Támesis en Londres, que está colgado, precisamente son dos arcos básicamente, ¿no? Está colgado, suspendido a través de un arco vertical. Esta es una figura simple, muy parecida a esta, un arco funicular, ¿no? Que está suspendiendo mediante cables toda esta plataforma peatonal que está acá, en forma también de arco de medio punto. Estructura bastante particular, basada en sistemas simples, pero que trabaja bajo principios de forma activa, ¿no? De superficie activa acá, y elementos únicamente sometidos a compresión y tensión. Los arcos rígidos, que pueden ser también en cualquiera de los materiales que nosotros consideremos, respondiendo al principio de la forma, ¿no? Del arco. En este caso, pues el arco básico de medio punto, o el arco romano, que se desarrolló durante mucha de nuestra historia en la arquitectura, o ya arcos mucho más complejos, ¿no? Estos que tenemos acá, que al mismo tiempo que es un arco, se convierte también en un sistema vectorial, siendo combinado. O arcos articulados también. Arcos articulados en donde yo ya compongo elementos, ¿no? Aquí, tal vez por fabricación, esto es muy útil, compongo diferentes secciones que después simplemente se empalman mediante conexiones. ¿Por qué son articulados? Porque mientras ellos tengan este elemento de control aquí, para poder resistir carga y al mismo tiempo funcionar bajo respuesta de movimiento sísmico, o en esta forma trapezoidal, igualmente, ¿no? Elementos articulados en la parte superior, pueden ser en madera, pueden ser en acero, pero que responden precisamente a ese principio de soporte de cargas mediante compresión. O arcos, en este caso son arcos vectoriales. Bien, arcos completos, arcos de medio punto, arcos rebajados, arcos triangulares o arcos en voladizo. Miren esta forma de acá, muy interesante y muy sencilla. De hecho, por ahí en una de las fotos miramos algo parecido, ¿no? Esa estructura que ustedes ven acá, vectorizada, yo la puedo repetir varias veces de manera que forme una cubierta. Básicamente se convierte en un sistema estructural
estructural combinado. Las membranas también, las estructuras tensadas, se utilizan muchísimo ahora, ¿no? En la actualidad, pues tal vez como complementos arquitectónicos, ¿no? Y una vez lo diciendo en su proyecto, pues no necesariamente todo va a estar embebido como esto y tengan que hacer todo el proyecto en un sistema específico, pero sí una parte, ¿no? No sé, el acceso, la cubierta, la fachada, algo así como esto que tenemos por acá. Miren, esta fachada es un edificio en Abu Dhabi, donde todo el control climático, por ejemplo, se hizo a través de sistemas de cables. Vean aquí los cables, elementos tipo poste, forma activa, elementos tipo cable, forma activa, y elementos de membrana, forma activa. Y todo eso generó una piel, un elemento no estructural, que en sí, su componente, digamos, no resiste las cargas del edificio, sino que más bien le imprime la carga del edificio, pero que su conjunto sí tiene que funcionar como una estructura para poder soportar tensión y compresión de esfuerzos. Si conocen este edificio que está acá, este equipamiento, siempre lo traen a corazón en la historia y en los modelos de sistemas estructurales y de arquitectura libre. La imagen no es muy clara, ¿no? Entonces les voy a decir. Ese es el Estadio Olímpico de Múnich, si no estoy mal, es de 1979. Juegos Olímpicos de 1979 en Múnich. Todo el complejo deportivo fue construido mediante postes, membranas y cables. Todo el complejo deportivo. Bastante interesante para que lo consulten. Por acá hay otras membranas, miren, todo aquí es membrana. Por acá quedaba todo lo que era tenis, por acá todo lo que era deportes de gimnasia, etc. Todo construido con base en sistemas de membranas, de cables y de postes. Es decir, elementos sometidos a tensión pura y a compresión pura. Y para una magnitud y una escala de un equipamiento de eso. Entonces, lo fácil, pues, ¿qué es? Obvio. Columnita, villita, ¿no? Y listo, con eso salí, pero acá se dieron el trabajo de hacer algo mucho más complejo. Bueno, regresábamos un poquito a las membranas, sistemas de curvatura simple o sistemas de curvatura doble. Eso también pues, lo hemos hecho con estudiantes de primer semestre. Lastimosamente se olvida, ahora ya nos olvidamos de proponer algo así como esto. Miren, este es el hipódromo de Dubái. Una estructura exclusivamente construida con lonas, postes y cables. Es un equipamiento de una magnitud impresionante. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que se nos olvida y muchas veces, pues, entre más fácil, mejor. Estructuras colgadas y tensadas, ¿no? Que se ponen al principio también de forma activa, ¿no? Si tenemos cables, y tenemos una plataforma, un poste, en forma radial o en forma paralela, y de hecho de esto creo que por acá tenía unas imágenes. Pero hay un arquitecto famoso que trabaja con este tipo de sistemas. ¿Recuerdan? ¿Conocen algún arquitecto por allí? Calatrava. Calatrava es un experto en trabajar sistemas de elementos colgantes. El puente de la Mujer de Buenos Aires, ¿no? Es un ejemplo de esa arquitectura, un puente peatonal suspendido precisamente de esta forma, ¿no? Mediante exclusivamente cables. Acá tenemos una combinación, cerchas y cables, ¿no? Muy parecido a esto los sistemas de plumas grúa que se utilizan en la construcción de los edificios, cerchas y cables, simplemente, pero que se pueden convertir en sistemas estructurales. Tenemos también estructuras de grandes luces, y en este caso pues estamos hablando principalmente de las losas, ¿no? Las losas que ya sabemos son elementos o placas que mediante una serie de franjas se pueden convertir en una superficie que tiene un uso y una capacidad de resistir carga, que puede ser rígidas, planas o monolíticas, y que pues, se desarrollan bajo diferentes metodologías para formar sistemas estructurales complejos y especiales, como los sistemas de láminas plegadas, ¿no? Entonces
únicamente en el principio de la superficie, que nosotros conocimos el principio por allá el primer semestre, pero que nunca después lo aplicamos, ¿no? Que por ejemplo, puede ser perfectamente un complejo industrial, o de sistemas de láminas curvas, las bóvedas. Y de eso, pues históricamente, ejemplos son los que tenemos. Las bóvedas de cañón fueron durante mucho tiempo, todavía lo siguen siendo, el elemento al cual recurría sobre todo la arquitectura religiosa. Más grande que hubiera sido la bóveda, pues más importante era la catedral. Desde la Edad Media para acá se vinieron desarrollando todos estos edificios abovedados mediante sistemas de ladrillo, mediante sistemas de mampuestos para lograr generar estos arcos curvos, porque esto no es más que un arco de medio punto o un arco ojival, una forma curva proyectada o extruida en profundidad. O los toroides también de revolución, que viene siendo básicamente esa superficie de un anillo que se extruye para formar una dona, como nosotros lo vemos aquí. Ejemplos de superficies, claro que se puede. Este está en Suiza, en Lausanne, que es un centro de entrenamiento, Roland Learning Center, ¿no? Ustedes ven acá el proceso constructivo de las máquinas militares. Esto que ustedes ven aquí son superficies, son placas que no tienen columnas aquí. Debajo todo el espacio está libre, está vacío, si ustedes ven la imagen acá. Todas estas placas están suspendidas. ¿Por qué? Porque se formó, y aquí vemos el proceso constructivo, mediante precisamente una superficie rígida con una forma curva. No obedece exclusivamente un arco ni tampoco una bóveda, sino pues algo que se le ocurre al arquitecto, una figura laveada, ¿no? La gran cantidad de acero de refuerzo que podemos ver a los trabajadores colocando todo ese acero de refuerzo para que pudiera autosoportarse, de manera que aquí está el entrepiso, ¿no? Es una estructura únicamente de un piso. Todas las actividades se desarrollan internamente, dejando unos vacíos pues para eliminación de todo el espacio, y en la parte inferior vemos que todo esto es una zona de circulación. ¿Hay columnas ahí? Ninguna, ni una sola columna. Y se convierte en una característica, en un modelo bastante impresionante de lo que puede hacerse mediante esos sistemas de placas macizas. Obviamente, las características de los materiales para esto pues son bastante exigentes, no va a ser concreto convencional, tendría que ser concreto de alta resistencia. Y si se acercan y miran la foto, por ahora les voy a pasar estas diapositivas para que puedan mirar las fotos muy claramente con su computador, pero cuando miren estas fotos se van a dar cuenta que aquí el acomodamiento que hace de todo el acero de refuerzo, no hay espacio para un dedo entre una banda y otra, para poder dar rigidez a toda esa planta, pero se puede hacer. Y pues entramos a los sistemas bidireccionales de estructuras laminares. En este caso, estamos hablando de placas, pero construidas mediante sistemas vectoriales. ¿Lo ven? Es esto que tenemos acá, pero plano, ¿no? Las estructuras espaciales planas son una gran solución para espacios en donde yo requiera baja carga, bajo operante y grandes luces. Lastimosamente, a veces nos olvidamos, entonces siempre tenemos es como que una placa, vigas, un acero, un concreto, ¿no? Una gran dimensión para cubrir un espacio. Pero esta es una gran solución para esas luces grandes que nosotros requerimos, que se basan precisamente en la construcción de formas complejas con base en figuras sencillas. En este caso tenemos una pirámide de base cuadrada. ¿No? Una pirámide de base cuadrada que se repita, porque aquí la podemos ver. Aquí está la base cuadrada y hacia abajo está la punta. Unida entre sí varias veces me compone un sistema vectorial de una superficie. Ahora, puede ser de base cuadrada, puede ser de base rectangular, puede ser de base hexagonal, hectagonal, como ustedes quieran, y se van a formar figuras mucho más complejas, ¿no? Sistemas como los que vemos acá, bidireccionales, ¿no? También basados en sistemas ya no de superficies planas, sino de superficies curvas, ¿no? Que se basan básicamente en esa malla espacial triangular y que se pueden unir con otros sistemas como que tenemos acá, que es un sistema de membrana. ¿Se acuerdan ustedes de los ejercicios de density? Por allá nos hicieron en el primer semestre, el segundo semestre, nos hizo con el ingeniero William, tal vez, nos ponía un
también las mallas abovedadas, ¿no? En este caso, o las estructuras geodésicas, ya, o las mallas esféricas. Se pueden lograr a través de todos estos sistemas que tenemos acá. Es que esta es una solución, si ustedes ponen atención, al principio del funcionamiento de estas mallas espaciales, esa es una solución a muchos problemas arquitectónicos que nosotros podemos resolver con base en generar superficies de elementos vectoriales, ¿no? Y pueden tomar cualquier forma, cúpulas o esferas, completamente, y nos ayudan a resolver los estudios arquitectónicos. En lo convencional, pues lo que ya conocemos dentro de las estructuras laminares, tenemos las losas de los diferentes tipos, ¿no? Esa ya, para que gastamos mucho tiempo, porque ya las conocemos. Vale la pena decir que las losas pueden ser losas planas, macizas, reticulares en una dirección o en dos direcciones, compuestas o sistemas compuestos que se llaman ahora. Pueden tener muchas configuraciones, como esta, que es una reticular celulada en dos direcciones. No se en concreto, pero pues eso ya básicamente ya lo conocemos, ¿no? Sistemas estructurales de membrana también, formas como estas, todas basadas precisamente en los sistemas espaciales. Estructuras muy delgadas que pueden soportar su propio peso en la mayoría de los casos, y en algunos otros casos pues también cargas adicionales a las estructuras de membrana, como las bóvedas de cañón. Esta aquí es una bóveda de cañón de estructura de membrana sin un arco de medio punto extruido longitudinalmente, o figuras ya también alargadas como los famosos paraboloides, ¿no? Y aquí nuevamente pues, la imagen de esta superficie, ¿no? Estamos hablando de una estructura de membrana rígida, ¿no? Autoportante, basada en una pequeña lámina. Esta placa que ustedes ven aquí tiene aproximadamente 10 centímetros de espesor. No es más gruesa que eso, 10 centímetros de espesor. Es decir, es la analogía para la escala lo que podría ser el espesor de una cáscara de huevo al huevo. Y con eso, ustedes también recuerdan el ejercicio de tomar el huevo, ¿no? Por un extremo o por los lados y hacer presión, funciona con un mismo principio. Dependiendo de cómo es ejecutado, para resistir más o menos presión. ¿Alguna inquietud? Bueno. Las cúpulas, pues no hablemos mucho de esto. Como ejemplos de cúpulas, pues vemos la diagramación que puede ser una cúpula reticulada, varias diagramaciones. Aquí tenemos una triangulación básica de que puede ser una cúpula reticulada, o una con base en un patrón específico que se puede desarrollar mediante estos sistemas precisamente de vectorización. Ejemplos de cúpulas, pues muchísimos, modernos o antiguos, ¿no? Aquí tenemos la Biblioteca Nacional en Múnich, Alemania, con un espacio basado en cúpulas nervadas de elementos rígidos, o esta que yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos, ¿no? Esta en su momento fue la estructura más grande del mundo, por allá cuando vivía Miguel Ángel Buonarroti. ¿Qué estructura es esa? ¿O de qué hace parte? No. Por allá sí es, por allá sí. Florencia. El Duomo de Florencia o la Catedral de Santa María de Fiori, como se llama, ¿no? Esta cúpula tiene un diámetro de 125 metros. Y si esto tiene 125 metros a escala, miren ustedes cuánto puede tener de altura. Entonces aquí se ve a las personas, acá en la parte superior, que están haciendo el recorrido del lado de la parte superior, cómo se ve en escala. Muy bien. Para haberse construido, creo que es como en 1525, era una cosa extraordinaria. Ya con todos los sistemas, fue la estructura más alta y más grande del mundo durante muchísimo tiempo. Esta, por supuesto, hablando de las cúpulas, ¿no? ¿Cuál es? La primera cúpula en concreto construida en la historia, hecha por los romanos. Y esa fue construida en el año 4 después de Cristo, en Roma, el Panteón de Arriba, donde los romanos entendieron que para poder hacer una cúpula de esas dimensiones no podía
forma como la construyeron en esa época, porque en esa época no había acero, no había paneles de acero, lo único que tenían ellos era concreto pusulánico, que lo sacaban de los volcanes, fabricado de manera muy artesanal, mezclado con cal, ¿no? Y ladrillos, pero esta exclusivamente es de concreto. El concreto de esa época no alcanzaba ni siquiera los 21 megapascales que nosotros ahora tenemos como parámetro mínimo para cualquier tipo de construcción. Y ellos tuvieron que llenar todo ese espacio de tierra, darle la forma, colocar el concreto y después excavar, sacar toda esa tierra de allá. La tierra sirvió como el soporte, como la fortaleza para poderlo hacer. ¿No? Si uno se puede pensar en cómo lo hicieron en su momento, es extraordinario. Cuando ustedes vayan allá y se paren y miren el tamaño, de hecho, que son, si no estoy mal, son 94, 96 metros de diámetro, hace 2024, 22 años, es increíble, ¿no? Bueno, entonces con esto hicimos un recorrido introductorio a lo que son los sistemas estructurales especiales, para que lo vayan pensando, para que vayan considerando cuál de esos o por cuál de esos se van a decantar para su proyecto. Sé que es muy temprano todavía, ¿no? De hecho, ahorita estamos como siempre, en el análisis del sector, que bueno, el tema estadístico, etc. Pero en algún momento ya vamos a tener que proponer un esquema básico o una volumetría básica, como les dicen sus profesores. Entonces, ojalá que esa volumetría básica yo no vea otra vez en planos el cubo convencional. Ojalá yo vea algo así, algo diferente. A eso le vamos a apuntar este semestre. ¿Nos va a costar más trabajo? Sí. Pero vamos a salir de los sistemas convencionales, ¿de acuerdo? Ahora, como les digo, estos sistemas son sistemas que pueden surgir por la combinación de esos básicos que nosotros conocemos: forma activa, superficie activa, vector activo, sección activa o altura. De los 5 básicos puede surgir cualquier idea. Lo que ustedes quieren hacer, tengan la tranquilidad de que ustedes me buscan, lo podemos resolver. ¿Listo? Pero no se vayan a quedar en nuevamente buscar lo convencional. La idea de este semestre es precisamente buscar algo no convencional. Que no resulte en nuestro edificio a final de semestre, lositas planas,